Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Gracias bueno, los que veo que la mayoría siguen con nosotros y con nosotras. Les voy a presentar a nuestro segundo expositor, que va a hablar sobre la competencia digital entre China y Estados Unidos, un tema que, bueno, es súper actual, ¿no? Y convive con nosotros todos los días. Joaquín Maquiera es doctorando en Relaciones Internacionales en la Universidad de Fudan en Shanghái. Allí investiga la competencia entre Estados Unidos y China por la infraestructura digital. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDELAR, la Universidad de la República del Uruguay. Su tesis fue sobre las plataformas digitales. Es diplomado en Gobernanza de Internet por la Universidad de San Andrés y la UFRGS, y es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo Argentina, que también tiene una tesis sobre computación en la nube. En el 2023 y el 24 codiseñó y fue profesor de la materia Análisis de Plataformas Digitales en la Universidad Católica, y hoy nos acompaña y tenemos la suerte de tenerlo también con nosotros, para que, bueno, nos introduzca en el fascinante mundo de la tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Joaquín. Muchas gracias, Carla. Estoy intentando compartir yo la pantalla, a ver si pueden Mm, ver. ¿Se ve bien? sí, perfecto. Bien. Mm. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Es un gusto para mí estar en una clase de la diplomatura de Comprendiendo a China. Gracias también a Georgina y Liber. eh, Espero estén ahí del otro lado. Y la idea de esto, de esta clase, de esta parte, es entender China, pero también un poco entender a Estados Unidos, que es su principal competidor, no solo en términos digitales, sino más amplios, de manera más amplia en términos militares y económicos. Entonces, para entender lo digital, creo que lo principal es entender esta competencia y para pensar un poco también qué lugar tiene Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, los países de nuestra región en esta competencia. Eh, en corto, lo que voy a decir es que Estados Unidos está ganando, digamos, esta competencia, sobre todo en Occidente, pero no es porque no gana porque sea más innovador, quizás o más ágil o más innovador, digamos, en lo que es tecnología, sino porque controla de alguna manera o tiene influencia sobre terceros países que sí están en la delantera en distintas partes de lo que es la infraestructura digital. Entonces, eso más o menos es la idea, por si vamos a tocar varios puntos, pero la principal es esa, que Estados Unidos controla influye de manera principalmente a través de la seguridad militar a terceros países, y esos terceros países son fundamentales para que Estados Unidos esté en la delantera frente a China en el ámbito digital. Entonces, para la clase o estos 40 minutos, primero voy a hablar de la competencia en términos más amplios, no solo digital, porque lo digital es una parte de esta competencia más amplia. Luego voy a dividir lo digital entre distintas capas, principalmente tres capas, y nos vamos a centrar más en la infraestructura de cómputo, que es fundamental, digamos, para lo que es la inteligencia artificial, para entender más o menos cuáles son las principales empresas, actores y qué tanta ventaja tiene Estados Unidos o China en lo digital. Hoy en día, creo que siempre ha sido así, pero hoy en día más que nada queda claro que la infraestructura de cómputo, principalmente de centro de datos y semiconductores, que son simplemente los chips que usamos en la computadora o en los celulares, que más que nada están en centros de datos, o sea, en galpones a las afueras o cerca de la ciudad, llenos de computadoras y servidores procesando toda la información. El último punto va a ser el de alineamiento,
como les decía, la idea principal de cómo es que está a la delantera Estados Unidos en estos, en estos términos. Entonces, esto es más o menos para pensar la competencia de manera más amplia. Algunos autores, lo estudio desde las relaciones internacionales, separan lo que es el hard power, soft power y lo digital. Hard power es el PBI, más que nada la economía, como un punto del hard power, lo militar, la población, la moneda. Estados Unidos está en la delantera en ese punto, todavía el dólar se usa como moneda de intercambio y para varios países como moneda de reserva, Uruguay, por ejemplo, y varios países de Latinoamérica. El comercio es el punto donde está más fuerte China. Y después así podemos seguir yendo por varios puntos. Podemos mirar también el soft power, que es parte de la poesía, como estuvimos hablando en la clase, en los minutos anteriores. Es parte de esta forma de poder. Las películas que conocemos, la música que escuchamos, el idioma que hablamos, los académicos que tenemos como referencia, o los medios que conocemos de información. Todo eso hace al soft power. Creo que en ese punto también por ahora Estados Unidos está en la delantera. Y la digital es una parte más de esto, pero que a entender de varios autores en las relaciones internacionales cada vez está siendo más esencial para lo militar y lo económico. Esta gráfica voy a mostrar algunas gráficas, pero para referencia, China es 4 veces más grande que Estados Unidos en términos poblacionales. Los competidores anteriores de Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón en su momento en los 80, siempre fueron igual o menores que Estados Unidos. Ahora se está enfrentando Estados Unidos con un país mucho más grande en términos de población, que influye en lo militar y en lo económico. En términos de PBI, voy a mover a ver. En términos de PBI, o sea, la economía, una forma de medirla es esta. Estados Unidos sigue a la delantera. Queda claro también que es Estados Unidos y China, no es que hay cerca otro tercer actor, la Unión Europea o... No. Eh, Esto es si medimos como recomiendan el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, si querés comparar economías, la mejor manera es por paridad de poder adquisitivo. En este sentido ya lo pasó en 2014 China a Estados Unidos. Y aún así, si bien India está cerca, todavía estaba bastante lejos del resto, son China y Estados Unidos. Esta gráfica es de 1900 a 2024 hasta la actualidad, pero si vamos más lejos, esto es del año 1 como una simplificación para tener en cuenta de que China ha sido la mayor parte del tiempo, en términos económicos y militares también, el hegemón o el principal del país a nivel global. Eh, Esta gráfica no está, digamos, distribuida eh, igualmente en lo que es los años, como ven acá, la mitad es de 1900 en adelante. Ahí Estados Unidos siempre fue el líder, pero ahora, como ven, sobre el final, China está volviendo a tomar preponderancia. Esto en términos de comercio, ¿cuál es el principal país, el principal socio comercial de cada país, si es entre China o Estados Unidos? En el 2000 es así, azul es Estados Unidos, el principal socio comercial, rojo o naranja sería China. Esto es para el 2000 y para el 2020 se ve así. En comercio es China por lejos el principal actor a nivel global. Pero en gasto militar todavía Estados Unidos está bastante por delante. Es el principal área eh, en la que Estados Unidos le gana a China y también, de nuevo, se nota la distancia entre Estados Unidos y China del resto. Ahora vamos
a lo digital. Esto era para poner un poco de contexto que lo digital es parte de esta competencia en general. Lo digital lo podemos dividir en tres capas. Esto es una imagen del ICANN, que es la organización principal que regula la capa lógica de Internet, que es la del medio. La capa lógica es la que regula las direcciones IP y los números de celular que tenemos nosotros o la conexión a Wi-Fi. Las direcciones IP son todos los puntos por los cuales accedemos a Internet y lo que forman la red de redes. Eso está bastante centralizado, principalmente fue en Estados Unidos, ahora es una forma de gobernanza más participativa, pero que, por ejemplo, no sancionó a Rusia cuando invadió a Ucrania. Es bastante neutral, si bien las sanciones a Rusia fueron de todo tipo, esta organización se mantuvo neutral y dijo que no iba a sancionar porque quiere un Internet libre y abierto. Esa organización, que también es la que usa, o las reglas, cuyas reglas utiliza China para defenderse de las aplicaciones extranjeras, como vamos a ver más adelante, es la de la capa de lógica. Arriba serían todas las aplicaciones que conocemos y los usos que le damos, y abajo la capa de infraestructura, que es a la que le vamos a prestar más atención, porque es bastante importante para la inteligencia artificial. Como ven acá, si bien esta imagen es bastante vieja y no está en los logos o imágenes de la capa de infraestructura, no están los centros de datos ni los semiconductores como algo principal. Lo podemos resumir a esta imagen de esta manera y después vamos a ir agregando un poco de factores. De infraestructura podemos dividirla, esta última capa, en infraestructura de conectividad e infraestructura de cómputo. De conectividad son los cables submarinos y terrestres, sobre todo de fibra óptica, el Wi-Fi que utilizamos. La telefonía móvil sería las antenas 4G, 5G, en los cuales China está bastante avanzado, como saben. Satélites, ahora cada vez se utiliza más. Algunas personas igual tienen la idea de que el Internet funciona principalmente a través de satélites, pero el 99% del Internet funciona a través de los cables, que este es el primer punto, cables submarinos. Satélites se está creciendo ahora un poco con Estados Unidos, sobre todo Elon Musk, eh, creando satélites, pero es más que nada para zonas remotas que no hay tanta conectividad. Después están los puntos de intercambio de Internet. La infraestructura de cómputo podemos dividirla en computación en la nube, centros de datos y semiconductores. Eh, Esto es lo más importante, sobre todo las GPUs estas dentro de los chips. Son las tarjetas de video. Si alguno acá es gamer o ha comprado alguna computadora, sabe que al momento de elegirla, a veces tiene que elegir qué tarjeta de video tiene, es decir, qué capacidad tiene para procesar gráficos en la computadora, para que la imagen se vea bien y funcione rápido. Ese tipo de tarjetas son fundamentales para la inteligencia artificial ahora. Y se crean distintos tipos para los centros de datos. Entonces, si vamos a la capa lógica, podemos mirar varios puntos. Capa de lógica, no, perdón, la capa de contenidos, podemos mirar varios eh, productos sí, productos, como un motor de búsqueda es uno, que Google es el que lidera a nivel global. Este gráfico lo hice yo, pero es más o menos para tener una idea de que en todo el mundo, excepto China y Rusia, lidera Google, aproximadamente el 90% del mercado. En China es 70% aproximadamente Baidu y en Rusia Yandex, pero claramente lidera Estados Unidos en motores de búsqueda. Eh, para frenar este avance de Google y otras empresas es que funciona el escudo dorado o la Great Firewall de China, que es un sistema que impide el acceso, podemos hablar más después si quieren, impide el acceso a productos o servicios occidentales, no todos, pero la mayoría, lo cual se puede sortear con una VPN como estamos haciendo ahora. Podemos hablar más de eso si quieren. Em, Esto es sistemas operativos. En las computadoras usamos por lo general Windows o iOS, en los celulares iOS o Android. Lo hice
más o menos en términos generales. Esto, digamos, está bastante mal la gráfica, pero es para tener una idea de que de nuevo eh, domina Estados Unidos en este sentido. Pero sí, dentro de China habría que agregar ahora Harmony OS, que es de Huawei. Y lo más importante es que si bien utilizan estos sistemas operativos, toda la información que se maneja son con empresas en iniciativas conjuntas con empresas locales chinas y toda la información se mantiene dentro de China. O la gran parte, digamos, más del 90% se mantiene dentro de China. Digamos, la importancia de esto es porque controlando el sistema operativo te da una gran ventaja para acceder a los datos de los ciudadanos. Las web más visitadas a nivel, esto es en Estados Unidos, pero es más o menos igual de distribuido a nivel global, excepto en China, claramente. Hay distintas formas de medirlos por descargas, por la cantidad de usuarios, el tráfico. Esto es, si miramos el tráfico, claramente YouTube, a los que son de video de streaming, se llevan más el protagonismo. TikTok, que es China, de ByteDance, es una de las más grandes todavía. Em, si podemos mirar por apps descargadas. Digo que hay varias formas porque, por ejemplo, que se descargue una app no quiere decir que sea la más usada. Threads, por ejemplo, de Facebook había sido de las más descargadas, pero pocos la usan. Em, en China, la facilidad que tiene es que hay en Occidente principalmente son estas dos App Stores. En China no es que hay un duopolio o un monopolio, hay 5 o 6 App Stores que son de las principales. TikTok sigue siendo apareciendo en Occidente como una de las principales plataformas chinas. Temu también, que está apareciendo mucho en Uruguay y en Estados Unidos también. Es China también, de e-commerce. Eh, Videojuegos creo que es también, cuando hablábamos de soft power, creo que es la principal forma, esto creo yo, no sé, de que va a entrar China en Occidente a traer sus propias ideas, su propia poesía, sus propios cuentos. Por ejemplo, uno de los videojuegos más famosos recientemente se llama Black Myth Wukong, que es basado en el viaje hacia Occidente. Eh, China es bastante fuerte en videojuegos. Si miramos esta gráfica que es ingresos por videojuegos, casi la mitad viene de Asia y gran parte viene de China. Los ingresos son mayores en China que en Estados Unidos. Estas son las principales empresas de videojuegos. Microsoft compró hace poco a Blizzard. Microsoft, como saben, tiene Xbox, Sony tiene PlayStation, Apple tiene varios juegos para celulares. NetEase también es China, Century Huatong también es China y la principal es Tencent. Es por lejos la principal empresa de videojuegos. Estas son algunas de las aplicaciones más utilizadas en China que tienen para algunas su equivalente occidental. WeChat sería más que nada en Estados Unidos, se usa mucho más iMessage que WhatsApp. Y WeChat, como saben, es mucho más amplia que mensajería. Se puede hacer prácticamente de todo. Pagar, sobre todo con WeChat. Em, es más o menos para tener una idea. Le hice esto porque vi que no había tantas gráficos así en internet. Taobao también es de los principales. Sería como el mercado libre nuestro ahí en Latinoamérica. Uno de los problemas que empezaron con, digamos, confrontaciones directas, han habido varias entre Estados Unidos y China en términos digitales, fue por, por parte de Trump empezar a prohibir ciertas aplicaciones o empresas chinas. Una de ellas fue TikTok y la forma de solucionarlo. Esto lo muestro porque es un caso de cómo es que se solucionan parcialmente los problemas. No es con regulación, no es que Estados Unidos, ante la presencia creciente de TikTok en Estados Unidos, decidió regular
cómo es que se manejan los datos o cómo es que China maneja los datos. Si bien hizo eso también, lo principal fue que cambió el proveedor de la nube de TikTok. Antes era Alibaba, una empresa china, la empresa que guardaba todos los datos que se recolectaban. Si bien estaba dentro de Estados Unidos, era una empresa china y pasó a ser Oracle, que es una empresa estadounidense de nube que tiene sus centros de datos y ahora toda la información de los niños, adolescentes, usuarios estadounidenses en Estados Unidos son guardados por una empresa estadounidense. Ujú. Todavía siguen las tensiones, pero esto prácticamente habilita el uso de manera más confiable de TikTok. Otro tema es el de 5G, que también se expandió bastante a Latinoamérica, en Chile, Brasil, Estados Unidos le dijo a los gobiernos que no instalen antenas de 5G de Huawei. Huawei es el líder en antenas 5G a nivel global. En este punto sí están bastante más avanzado China, ya están con el 6G, eh, probándolo un poco. Em, pero lo principal es que esto sería parte de la infraestructura de conectividad del 5G. Acá como está, puse la banderita de China. China domina bastante en lo que es infraestructura de conectividad. Esto, las antenas, ¿cómo es? Perdón, los routers de Wi-Fi. Si miran, los que están en Uruguay y en Argentina, casi todos son ZTE de China. Pero como les decía, vamos a movernos hacia los centros de datos y la nube, que es más relevante para los problemas que hay hoy y que ahí domina un poco más Estados Unidos. Esto es la nube. La nube es ofrecer servicios a terceras empresas, eh, ofrecer una computadora o espacio en la nube o lo que sea. Imagínate que como nosotros como usuarios necesitamos capacidad de procesar la información para procesar lo que sea y para guardar la información. Las empresas, cualquier empresa también hace eso, sea de salud, de educación, un banco. Todas esas empresas antes tenían sus propias computadoras y manejaban, procesaban toda esa información dentro de sus propias empresas. Hoy lo que pasa es que tercerizan eso y lo suben todo a la nube, así como subimos fotos a la nube nosotros. Entonces, lo que implica eso es que la digitalización ya no va mucho más allá de los actos digitales que podamos hacer nosotros como usuarios. Si vamos a comprar un kilo de pan con efectivo, podemos pensar que no tiene nada que ver con lo digital, que lo digital es mirar películas, mandar mensajes o pagar digitalmente. Pero si compramos pan, por ejemplo, en efectivo, esa empresa, toda la información de esa empresa a la que nos está vendiendo pan, toda la información con los proveedores, la información con los clientes, el pago de los tributos, todo lo que maneja se procesa en la nube y de esa nube es mayormente estadounidense. Acá están las cuotas de mercado del 2024. 37 de Amazon. Amazon es la principal con AWS, Microsoft segunda con Azure, Google con Google Cloud, esta tercera. Y después le siguen con una cuota de mercado 7, 4. Es más o menos para tener una idea, no es que hay tanto consenso con estos valores de las cuotas de mercado, pero son bastante menores de las cuotas de mercado de Alibaba y Huawei a nivel global. Esto es la distribución de zonas de disponibilidad, que son una manera de decir centros de datos, una manera de contarlo, de contabilizarlo. China tiene muchos en su territorio, pero a nivel global Estados Unidos está todavía bastante más adelante en el despliegue. Creo que incluso es bastante más de lo que se puede visualizar acá. No hay todavía un consenso de cómo medir esto. Esto es por Billy Ledon Birta de Oxford, un estudio. Lo muestra así y después hace este gráfico que es por países. Si es todo azul es que todas las zonas de disponibilidad o los centros de datos que tiene son de Estados Unidos, y ahí va variando qué porcentaje. Puede ser que sea 100% chino, Turquía, Tailandia, Argentina, está acá también, o países más que tienen de ambos, como Chile, por ejemplo,
un poquito más del 60%, del 50% de Estados Unidos. Lo que no quiere decir esto, una dificultad o debilidad quizás del análisis es que Argentina seguramente el uso de la nube que haga sea el 90% eh, estadounidense, porque se conecta a la nube que está estadounidense en Chile y la que está en Brasil. Como usamos, cuando usamos, por ejemplo, ChatGPT desde Uruguay, se está conectando a Brasil principalmente. Si tuviésemos un data center de China, no quiere decir que vamos a estar, que vaya a ser nuestro principal proveedor. Y ahora, ¿cómo estoy de tiempo, Carla? Voy por un poquito más. ¿Estás bien? Tenés Bien, un rato. bien, bien, bien. Entonces no me apuro. Ahora pasamos a la parte de semiconductores. Lo que estamos hablando recién es la nube. Están bastante conectados. Los semiconductores son los chips, principalmente, que van a los centros de datos. Van a celulares, a computadoras, van a todas partes, como saben. Si falta un chip, puede ser que no se pueda producir un auto, como quizás escucharon en la noticia, con problemas ahora con China, pero antes también, de que había escasez de chips y no se podían producir autos. En la tele, en el microondas, pero esos chips son menos potentes, digamos, son más simples y China tiene capacidad de producirlos en cierta medida. Estos chips que vamos a hablar ahora son principalmente las GPUs o las tarjetas de video, lo que les decía antes, las tarjetas de video que se utilizaban más que nada para jugar videojuegos. Esos chips avanzados son fundamentales para la inteligencia artificial, para entrenar y procesar nuestros prompts. Em, y son consumidos principalmente por las empresas de la nube. Van esos chips avanzados a los centros de datos. La principal, entonces, habría que entender es cómo es la cadena de valor de la producción de esos chips. Si es que son tan importantes, quién los produce y quién está ganando en la producción. A veces se confunde un poco, entonces hay al menos cuatro etapas o cuatro pasos de la producción. Uno es el diseño, otro es los equipos físicos que se necesitan para producirlo, son las herramientas de diseñar o adaptar ese chip y otra es la fabricación, fabricación física del chip. En lo que es diseño, varias empresas estadounidenses lideran. De hecho, la principal empresa a nivel mundial, Nvidia, que diseña sobre todo tarjetas de video. AMD, Apple, Google, Qualcomm, Broadcom eh, y Huawei es la principal china en este sentido. Después también están Samsung y Intel que diseñan pero también producen. Samsung es la principal, es de Corea del Sur, que produce eh, chips que son para guardar la información. Intel, quizás varios de ustedes tienen ahora una computadora con el chip de Intel, eh, diseña y produce. Pero por lejos la principal empresa de producción es TSMC, que está en Taiwán. Esta es la que produce los chips más avanzados de Apple, así como los de Nvidia. Eh, el 90% de ese mercado está controlado por TSMC y en gran parte los chips más avanzados se producen en Taiwán. SMIC es la alternativa a TSMC de China, que todavía está bastante rezagada. Micron e Intel son las principales alternativas o competidores eh, estadounidenses. ASML es la principal empresa de equipos de litografía, que son máquinas que inscriben las rayitas, digamos, los semiconductores o las líneas que llevan la información dentro de las obleas de silicio. Son unas máquinas enormes de 100 a 200 millones de dólares que son producidas en Holanda. ASML es por lejos la principal empresa en ese sentido. Synopsys y Cadence son otras dos empresas estadounidenses eh, para hacer el diseño de- de los chips.
Entonces, estas son las principales empresas del mundo. Eh, Nvidia es la principal ahora, sobre todo por el avance que tuvo en la demanda de estos chips. Y esto, capaz que llama la atención de acá que no hay ninguna china. Las cinco primeras son todas de tecnología, las seis primeras, siete, todas excepto Saudi Aramco, son de tecnología. Todas diseñan chips. Tesla, no estoy seguro, pero está. Sacamos a Tesla, todas están vinculadas en el chip, pero solo TSMC en la producción. O sea, si se cae esta TSMC, el valor, sobre todo Nvidia, caería mucho. Em, Esto es una forma de medir o evaluar cuáles son las empresas más valiosas por el valor de mercado. Otra puede ser por los ingresos que tienen, pero en ese caso, por ejemplo, muchas veces Walmart o Amazon son las principales porque son empresas de retail que tienen muchos ingresos, pero a su vez muchos costos. eh, entonces no son tan rentables. Otra forma, entonces, de medirlo es los beneficios. Pero eso sería lo ideal, la forma ideal de medirlo, de evaluarlas, pero no hay consenso entre cómo calcular los costos, como que varias empresas las miden de distintas formas. Entonces, esta es una de las principales, pero la desventaja es que algunas empresas no cotizan en bolsa y no lo vamos a poder ver acá. Eh, las chinas, si seguimos la lista de orden, acá estaban anteriormente las 10 primeras. La primera china llega en la posición 15 que es Tencent. Y después hay varias. Alibaba también es de tecnología. Después bancos y PetroChina. Pero quizás esta es otra forma de ver las principales. Yo estudio la competencia entre Estados Unidos y China, principalmente en semiconductores, y no estudio tanto cuáles son las principales empresas chinas dentro de China en general. Pero esta más o menos creo que hay consenso entre que estas son las principales. No están muy en orden ni nada, pero son más o menos estas. Xiaomi, capaz ahora es bastante famoso en Latinoamérica, está creando autos también. BYD es la principal empresa de autos en China. DJI son de drones, que ahora cada vez los drones están siendo más relevantes eh, para la guerra. SMIC es, como les decía, la principal empresa de producción de chips en China. En Meituan, ah, con Meituan estuve media hora hoy que no podía sacar un pedido, pero también es de las principales. Eh, em, Esto es Nvidia, entonces, que es la empresa más grande del mundo. Es un gráfico que muestra de dónde es que saca sus ganancias o ha venido sacando sus ganancias Nvidia. Si miramos 2014, 2015, 2016, el principal sector o negocio era el gaming, los videojuegos, por estas tarjetas de video que les decía. Pero a medida que se dieron cuenta o que la industria se dio cuenta de que son útiles estas tarjetas de videos o este tipo de tarjeta de chip para la inteligencia artificial, fue creciendo. Y ahí está lo negro, es data center, va creciendo y esto siguió si seguimos mirando hasta 2025, está cinco veces más que lo que ganan en videojuegos. Y Nvidia, esta empresa es la que produce, por ejemplo, los chips que utiliza OpenAI. OpenAI es el principal modelo o uno de los principales de inteligencia artificial. Digamos, el diseño de estos chips eh, es fundamental y la discusión que se está dando ahora es si hay una burbuja o no, si va a caer la burbuja, si va a explotar, si va a haber una crisis en base a esto, porque hay muchas inversiones que se dan de cierta manera que se dice, se financian la demanda. Nvidia invierte en OpenAI, como OpenAI no tiene para comprarle, Nvidia le paga. eh, Hay todo un entrelazamiento de inversiones que para algunos es dudoso o inestable, y lo que sí es que todos dependen de nuevo de TSMC en Taiwán, la empresa esta que les mencionaba. Estos son
hay distintas maneras de medir los modelos de inteligencia artificial. Acá les dijo, Analysis es una de las páginas que junta los distintos benchmarks o formas de medir la inteligencia artificial. Este es uno de ellos, vinculados a matemáticas, otro a física, otro a programar. Este es más vinculado a información o conocimiento general. Y marqué en rojo acá los chinos, los modelos que son chinos. Gemini Pro es el principal ahora. Y hace poco, la verdad que lo descubrí haciendo la presentación. Creo que es muy reciente y no ha salido tanto en las noticias, pero esta es de una empresa china, CatCoder, que es una empresa que se utiliza acá para videos cortos parecido a TikTok. Pero aparentemente sacó este modelo hace poco y está segundo, superó a ChatGPT 5.2. Otro que había salido hace poco que tampoco se escuchó mucho es Kimi K2, también Moonshot AI, es una empresa china. DeepSeek fue el más famoso porque fue el que sorprendió a todos cuando creían que China en términos de modelos de inteligencia artificial no estaba avanzado. El otro es de Alibaba, Qwen, pero todavía se puede ver que los modelos estadounidenses lideran en general. Y una diferencia es que los modelos chinos son por lo general lanzados como open source eh, o open weight o pesos abiertos. em, Tienen ese forma de encarar el desarrollo de estos modelos, es que los lanzan y habilitan que cualquier usuario pueda utilizarlo, estudiarlo, modificarlo y deploy, como se dice, desplegarlo a nivel global. Creo también que la explicación de esto, si bien tiene varias ventajas, es porque es la forma en la que estos modelos podrían tener más alcance, dada la situación china en infraestructura, dadas sus limitaciones en infraestructura. Como vimos en la nube, a nivel global, China no tiene tantos centros de datos distribuidos a nivel global que puedan soportar el uso de manera cerrada de estos centros de datos. Si lo querés hacer de forma cerrada, significa que vos tenés que sustentar todas las consultas que puedan hacer los usuarios con tus centros de datos. Y muchas veces lo que pasa es que si quisiera, por ejemplo, eh, una empresa de nube china sostener todas las solicitudes y la demanda de tráfico que se podría generar con DeepSeek, no lo podría hacer. Eso, a mi entender, creo que es también una de las principales razones por las que China está teniendo forma de encarar el desarrollo de estos modelos. Como les decía, eh, eh, una cosa es tener un modelo amplio, otra cosa es tener cantidad de tráfico, cantidad de usuarios. En lo que es cantidad de usuarios es todavía por lejos Estados Unidos. ¿Por qué querés tener usuarios? Porque de esa manera obtenés toda la información de los usuarios. Si lanzás DeepSeek de manera abierta y Estados Unidos toma esa iniciativa y ese modelo y lo hace deploy de nuevo, es como lo lanza en una nube estadounidense y lo ofrece, como de hecho lo han hecho, todos los datos van a quedar en la empresa estadounidense. Eh, Cuando salió y empezaron a hacer eso, tomaban el modelo abierto y lo ofrecían desde una nube segura estadounidense. Y ahí toda la información va para Estados Unidos. Pero no quiero, quiero cerrar acá. Un poco, la idea principal vuelvo a la idea principal, es que Estados Unidos, en lo que es la infraestructura física, está ganando, no tanto porque ellos son innovadores, no tanto porque Estados Unidos es el líder en la producción de chips, sino porque controla o influye sobre estas principales empresas que están distribuidas en terceros países, no en Estados Unidos. Estas son las principales empresas para la producción de chips de inteligencia artificial. La principal es TSMC en Taiwán, Samsung en Corea, empresas japonesas, empresas alemanas. Japoneses son más que nada fuertes en los químicos que no son necesarios.
los alemanes en los lentes para lanzar los rayos, para escribir en los chips, y ASML las máquinas que emiten esos, que crea toda esa máquina. Si miramos, digamos, lo que hace Estados Unidos es controlar a todas estas empresas y estados y decirles que no exporten sus chips a China e intentan contenerlo. ¿Por qué le hacen caso a estas empresas? Por esto, creo. Esto de países alineados militarmente con Estados Unidos. Me queda una E de más, pero capaz para darle más emoción. Eh, sí, Taiwán, Corea del Sur, todos tienen o tienen bases militares estadounidenses o su seguridad depende de Estados Unidos. Y esto creo que es la forma de que Estados Unidos mantenga la ventaja en lo digital. Eh, Muchas gracias por la atención y dejo el espacio para las preguntas o comentarios, no tienen por qué ser preguntas. Eh, sí, gracias, Carla. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, la verdad que me encantó la charla, siempre aprendo mucho contigo. Em, y además como súper simple, me parece que fue muy claro, un tema que es muy complejo, ¿no? Así que bueno, también esa virtud de poder explicar con claridad lo que es complejo es fantástica. Si dejamos abierto, sí, para alguna pregunta, por ahí alguien que tenga alguna inquietud sobre este tema, pueden levantar la mano o hablar directamente. Ariel. Sí, el tema de... ¿Se escucha? Sí, No sé si se escucha. Ah, se escucha así. bien. El tema de las tierras raras y sobre todo la preponderancia, la importancia que ha tomado en esta última etapa. Eh, en particular en las tierras raras, China está adelante con las empresas porque en el triángulo del litio, también China ahí es muy importante, tiene un peso específico, eh, sobre todo en la construcción de chips, Sí, ¿no? Esa era bien. mi duda. Gracias, Ariel, por la pregunta. Sí, ese ahora es uno de los temas principales en la competencia. Hay que distinguir tierras raras de litio. Tierras raras se utilizaba mucho para la producción de chips. Litio es más que nada para las baterías de autos eléctricos, si bien se utiliza un poco para los chips también. Y en parte los centros de datos también necesitan litio. Las tierras raras, principalmente, China tiene la ventaja en en el procesamiento de las tierras raras. Las tierras raras, si bien tienen ese nombre, hay se encuentran en varios países, en Alemania, en Estados Unidos, pero lo que cuesta es la producción, la extracción y el procesamiento de eso, y venderlo de forma que sea útil para para las empresas. Y en eso es donde China tiene la ventaja. Si otros países, Estados Unidos principalmente, quisiera ser más autosustentable en ese sentido, la tecnología la tiene y las tierras raras las tienen, pero sería mucho más costoso para ellos ponerse a desplegar infraestructura para procesar todo eso. China es por lejos el más eficiente en ese sentido. Entonces, si estas tierras raras, si bien no son algo complejo de elaborar o de procesar, es costoso en mayor medida, pero lo que pasa es que si no tenés esas tierras raras procesadas para distintos tipos de semiconductores, no podés tener tu producto finalizado. Y pasa con los automóviles o con electrodomésticos, de que será barato, capaz que cuesta un 1% del valor total del producto, pero si no lo tenés, no funciona el producto. Entonces, por eso es la forma o la carta que tiene China de poner un poco de presión para negociar eh, con Estados Unidos, la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre China, al pedirle a otros estados que no le vendan chips a China. Sí. Radina. Gracias, Joaquín. Mm.
Muchísimas gracias. Decir que estoy yo fuera de este tema sería poco. Yo estoy en la literatura y en la traducción. Quedé muy impresionada con tu ponencia, y te quiero extender una invitación que va para largo. Se los pongo aquí en el chat, te pongo también mi correo para que nos podamos comunicar después. Tengo el honor de ser co-coordinadora de un diplomado en estudios sobre Asia que se hace en la UNAM, en la parte que se llama Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y ahorita añadimos Oceanía a partir de este año. Me impresionó tu ponencia en este diplomado. Invitamos muy distintos investigadores y profesores a exponer. La invitación que te extendería sería la edición del 2026, ya está lista, entonces sería para 2027 cuando me imagino habrás y profundizado más, añadido más informaciones. Con nosotros tendrás unos 100 minutos de conferencia para exponer y analizar todo esto. Yo estoy súper impresionada. En ningún lado había escuchado una conferencia, ¿no? Tan detallada, que abarca tanta información. Yo me quedé un poco mareada, ¿no? Como no entiendo muy bien, pero creo que para la UNAM y para nuestros alumnos en este diplomado, y Carla, por favor, o sea, a mí me encantaría seguir desarrollando la relación académica con Claxo y nuestro primer invitado en este diplomado, ¿no? En la licenciatura en traducción no se presta mucho, pero este diplomado estamos muy abiertos a académicos de todo el continente y también a alumnos, porque lo hacemos en línea y hemos tenido inscritos desde Europa y Estados Unidos, así que tendrás un público bastante amplio y te digo, será en 1 año y 4 meses más o menos. Así que podrías hasta entonces profundizar y las cosas, quién sabe cómo van a cambiar, ¿no? Todos esos escenarios que nos describiste. Así que sí, aquí en frente de todos, ¿no? Mis aplausos, la verdad, maravillosa conferencia y ojalá te podamos incorporar para la edición 2027 a nuestro diplomado en la parte de China, ¿no? En el submódulo de China y es donde te podría invitar. Y por favor, escríbeme a mi correo. Con gusto no establecemos comunicación y vemos oportunidades también para otras participaciones. Felicidades porque llevas una verdaderamente fabulosa investigación. Muchas gracias, Radina, por tus palabras. Muchas gracias. Con gusto, sí, participo. Y qué bueno también que sea con tanto tiempo de anticipación para organizarlo. Y con gusto participo y colaboro en lo que pueda. Eh, Perdón si morí un poco. Eh, pero sí, muchas gracias. Y entonces seguimos en contacto por ese tema. Joaquín, tengo una preguntita acá de Juan Andrés Gervaso que dice, el CEO de Nvidia dijo hace poco que su compañía está generaciones por delante de China en tecnología de chips de inteligencia artificial. ¿Qué tanto es así? Y ahora Estados Unidos autorizó la venta de chips de Nvidia potentes, el H200. ¿Esto cambia algo importante? Sí, sobre la primera parte, muy buena la pregunta. Están informados los diplomas. Sí. ¿Son los alumnos? Sí. Em, la primera parte, sí, una charla una entrevista de 2 horas que dio hace poco, Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Eh, había, había guardado un video para mostrar sobre eso. En un momento analiza las 5 capas o las 5 stacks de la inteligencia artificial y va mencionando uno por uno en qué puntos está más avanzado China, en qué puntos está más avanzado Estados Unidos. En chips es el que está más avanzado, claramente dice él, Estados Unidos. Y dice generaciones. Algunos dicen 6 años, otros 5 años. Claramente está más avanzado. Y el tema con China es que no se sabe qué tanto o qué tan rápido va a poder innovar, porque muchas veces se dan saltos inesperados, de innovaciones inesperadas, como pasó con DeepSeek, que si bien es de algoritmos. Sobre todo lo que dice él después, si bien dice eso al principio, Jensen Huang después en esa entrevista, unos minutos después, dice, los chips es un tema de producción, no sean, ¿cómo se dice? No menosprecien o no subestimen a China en términos de producción. Es por lejos el líder en términos de producción China, si bien en este punto es el punto débil. Em, sí, sí.
6 años, generaciones adelante. En ese punto está por lejos. En energías, el principal punto que menciona Jensen Huang, China está mucho más avanzado en términos de costo de energía, de energías renovables, disponibilidad de energía. Eh, en lo que menciona después es producción de centros de datos. En Estados Unidos cuestan, no sé, 2 o 3 años creo que dice, y después dice, en China hacen un hospital en un fin de semana. Eh, que eso también es importante para la producción de centros de datos, la infraestructura que veníamos hablando. Y sí, la segunda parte de la pregunta es sobre los chips avanzados que ahora habilitó. Sí, dejó a varios sorprendidos, porque lo que venía haciendo Estados Unidos hasta ahora es prohibir la exportación de chips avanzados a China, e incluso ejercer presión sobre terceros estados para que no vendan esos chips avanzados a China. Em, y ahora lo habilitó con un 25%, con la condición de que Nvidia, AMD, Intel, le paguen al gobierno estadounidense un 25% de las ganancias. De todas formas, China va a seguir con su política de ser más autosustentable. En cierto punto, incluso el gobierno prohibió a las principales empresas, sobre todo los organismos gubernamentales, de importar chips de Nvidia. O sea que estaban prohibidas, como él dice también en la entrevista, somos, creo, la principal empresa que está prohibida por ambos, por los dos gobiernos. Em, pero ahora con esto, China dijo que sí, que veía con buena cara esa cláusula de habilitar la venta. Pero es con requisitos y de todas formas va a seguir intentando promover su propia industria, eso no hay duda. Desde 2014 que viene invirtiendo miles de millones de dólares en eso, de yuanes. Y tiene una pregunta de follow-up, no sé cómo se dice. Dice, el rol Sí. de ASML en Países Bajos, eso sigue bloqueado a China, dice. Sí, El bloqueado a rol. China, sí, eso, habló sobre esta habilitación, es sobre los chips de Nvidia, AMD e Intel. Y no mencionaron de los equipos de litografía de ASML en Holanda. Hace poco, ayer o hoy, el CEO también dio una entrevista sobre ese tema para ASML, de cómo manejar la tensión entre, dicen por un lado, si dejas de enviarle chips, fomentás de que China se vuelva autosustentable más rápido. Y eso por un lado. Por el otro lado, si no pones ninguna restricción, le estás alimentando a China para que siga avanzando y produciendo, digo, siga desarrollando modelos de inteligencia artificial, entrenándolos con eso. Entonces, como que tienen que manejar esa tensión. Lo general, ASML está en contra de esas restricciones y quieren seguir vendiéndole. Es un negocio para ellos y también no creen que puedan hacer tanto la diferencia. Creen que China, de todas formas, va a conseguir sus metas tarde o temprano. Entonces, por mientras, el interés para ellos es hacer dinero. Claro. Y tengo una pregunta más y con esta cerramos. Dice, ¿cómo repercute la información digital de Estados Unidos hacia Latinoamérica en términos de fake news que nos llegan sobre China? Aunque no está en tu tema, pero bueno. Sí, me gusta ese tema. Eh, sí, es fuerte, como les decía. Si ustedes acá, incluso que nos interesa China, si nos preguntan 5 medios estadounidenses, occidentales, estadounidenses, podemos decir Wall Street Journal, New York Times, Reuters, 5 al toque. Y si nos preguntan 5 de China, no, capaz que sea GTN, China News, pero hay un montón y hay varios que son accesibles, incluso desde las, desde Occidente, desde Uruguay. Bueno.
No sé, Pero lo de la libertad de expresión de y la vuelta. jerarquía, si bien hay libertad de expresión en... Ah, No, 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 ahora. perdón, no dije nada. Pensé que se había cortado. Podríamos decir que si bien hay libertad de expresión en Occidente, hay una cierta jerarquía que de una forma u otra Estados Unidos sabe manejar de que ciertas narrativas o formas de pensar China predominen, sobre todo en esos principales medios, como pasó también con la guerra conflicto entre Gaza e Israel. Ciertas narrativas predominan. Y pero lo que no quiere decir que dentro de China haya muchas fuentes y estudios que sean más objetivos o realistas con China. Por ejemplo, uno de los artículos famosos que en los journals, en las revistas uno y 2 académicas de Estados Unidos, hablan de todo, cómo es la censura en China, cómo es que funciona el gobierno con las provincias. Es su tema de discusión y hay cientos de artículos sobre eso, al nivel más alto académico de Estados Unidos e Inglaterra. Esos autores o esas discusiones no figuran en los medios principales. E incluso algunos que cuando llevan a algún investigador llegan a decir que China es una caja cerrada que no se entiende, cuando los artículos de esos, sobre todo el resumen, está público para todos. Por ejemplo, uno de los artículos más famosos, creo que tiene 13.000 citas académicas, muestra cómo lo que hace el gobierno muchas veces es censurar no las críticas al gobierno, sino solamente los posteos online que son a favor de las movilizaciones, de las protestas o de las acciones colectivas en general. Ese tipo de posteos online son más censurados por China que, ya sean a favor o en contra del gobierno, que los posteos que son en contra del gobierno. De hecho, ellos muestran un estudio occidental, ¿no? Eh, que las críticas, los posteos en crítica del gobierno no se eliminan, ¿no? O se eliminan en mucha menor medida, porque es una forma también de evaluar el gobierno central a gobiernos provinciales. Pero hay como muchas cosas interesantes y sin duda Estados Unidos influye, sobre todo a nivel de medios, qué es lo que se discute y qué no. Después la información, si la queremos encontrar, está en Occidente. Gracias, Joaquín. Me piden tu mail. ¿Podrás compartirlo? Sí, sí, por el... Así, sí, Sí, en el chat, sí, sí, para contactarse contigo. claro, a lo que quieran. Eh, Robert Schmidt. Nos pasamos un poco de tiempo, pero, Va. ¿Eh? nos pasamos un poco de tiempo, pero está bien, digo, está bien, vale, Oh, estamos estamos perfectos, bien. estamos perfectos. eh. Bueno, bueno, y ahora Pero sí. No sé si alguien alguien más. compartió ¿Querés acá, hacer Gopan algo más? es ¿Eh? Juan Andrés compartió Ah, recién veo los mensajes. Este artículo es el que he tenido que leer más, creo. Sí, sí es el de Abraham Newman and Farrell de 2019. Pues, ah, perdón, que estaba leyendo recién los mensajes. No, está bien, sí, yo te lo fui pasando también. Así los Mm. podías contestar. Bueno, ahora sí, volverte a agradecer la charla. Creo que a todos y todas nos encantó.
Y bueno, esperamos encontrarnos de vuelta y gracias a todos y todas por el tiempo. Bueno, Muchas gracias a vos, Carla, por la nos vemos. invitación y Hasta la Liber y próxima. Georgina, un gusto. Gracias, Joaquín. Un Chao. abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.